Petición expresa del Consejo Gremial en las últimas horas. El Consejo Gremial hace un respetuoso llamado a la Corte Constitucional para que, ante una declaratoria de emergencia económica durante la vacancia judicial, pueda excepcionalmente analizar y decidir con inmediatez sobre la suspensión provisional de los efectos del decreto, con el único fin de prevenir perjuicios irremediables a la economía, los cuales tienen efectos irreparables para todos los colombianos de manera directa. Nos acompaña a esta hora el señor expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Alejandro Linares. Expresidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Hola, Gustavo, buenos días. ¿Cómo procedería? Bien, señor, ahí vamos, para adelante. ¿Cómo procedería esta posibilidad de que, aún estando en vacancia judicial, la Corte Constitucional abordara el estudio automático y obligatorio de estos decretos, de este decreto del presidente? Bueno, es una buena pregunta y yo creo que la respuesta está en lo que ha señalado el presidente de la Corte, que va a hacer una reunión extraordinaria de la Sala Plena. Y muy bien lo ha dicho el presidente de la Corte. Por lo menos hay que hacer una reunión para hacer el reparto del decreto que declara la emergencia económica y social. Ahora, hay que esperar a que salga el decreto. Todo el mundo dice que ya va a salir, pero lo que yo apoyaría es lo que ha dicho el presidente de la Corte, en el sentido de que la Constitución no se puede ir de vacaciones. O sea, puede que haya vacancia judicial, pero el control constitucional y la supremacía de la Carta pues deben activarse aún en vacancia judicial. Expresidente, ¿cómo operaría esa reunión extraordinaria? ¿Se necesita un quórum distinto, diferente? ¿Qué tal que haya unos magistrados que no puedan asistir, que estén lejos, que tengan una dificultad? ¿Se puede también por vía tecnológica? Sí, yo creo que la Corte, digamos, ha establecido desde la pandemia la posibilidad de hacer reuniones virtuales. Es posible que muchos de ellos no estén en Bogotá o incluso no estén en el país, pero yo creería que se puede citar y se puede convocar una reunión virtual, en la cual fundamentalmente lo que se haría es repartir el decreto cuando llegue a la Corte, de manera tal que la persona que está en vacaciones pues le toque empezar a suspender sus vacaciones y dedicarse a revisar y a estudiar el decreto de convocatoria. Doctor Linares, normalmente estos análisis de constitucionalidad por lo profundo se toman varios meses. En un caso como este, si la Corte asumiera inmediatamente este estudio de esta declaratoria de emergencia económica, ¿se puede decretar la suspensión provisional de sus efectos hasta que la Corte falle? Yo creería que sí. De hecho, pues a comienzos del año 23 se aprobó la posibilidad de suspender normas con carácter vinculante, un auto de Sala Plena con ponencia del doctor Ibáñez, y pensaría que la Corte sí podría tomar una medida, digamos, cautelar, una suspensión provisional, mientras se hace el estudio a fondo de los decretos, y en particular del decreto que declara el estado de emergencia económica. Obviamente sería la primera vez que se utiliza esta facultad, pero yo lo veo muy probable, dadas, digamos, las serias dudas de constitucionalidad que tendría esta declaratoria de emergencia, sobre todo cuando el Congreso negó esas mismas medidas tributarias, y obviamente el Congreso es el órgano democrático por excelencia que debe decretar los impuestos. Es decir, doctor Linares, que para que no quede duda, en su muy informada opinión, existe una habilitación legal para sesionar, para que el doctor Ibáñez pueda hacer lo que ya se anticipó. Sí, yo creería que sí. Si bien, digamos, la vacancia judicial está en la ley estatutaria de la Administración de Justicia, pues por encima está la Constitución, y yo creo que el control constitucional opera en cualquier momento, aún en vacancia judicial, y en ese sentido, para mí, sí hay posibilidad de convocar a la Sala Plena, por lo menos para repartir el decreto de declaratoria de emergencia. Ahora le pregunto, como experto en el asunto, y no magistrado, ex magistrado, ¿se cae esta tributaria?
Es interesante, yo diría en principio que sí, pero también hay que mirar como las distintas opciones fiscales que existen. Por ejemplo, pues el viernes pasado, el 19, yo quedé sorprendido con una operación de crédito público de 23 billones de pesos, que digamos una colocación de test que hizo el director general de crédito público, y yo pensé que con esa operación nos salvábamos de la emergencia económica, porque entraron al tesoro o van a entrar al tesoro 23 billones. Y esta tributaria es por solo 16 billones. En ese sentido yo quedé tranquilo. Pero hay que mirar todo el panorama, porque adicionalmente cuando uno revisa las normas del presupuesto, las normas orgánicas, dice que cuando se haya aprobado un presupuesto pero no pase la ley de financiamiento, lo que tiene que hacer el gobierno es reducir o aplazar las partidas. Entonces, la misma normativa legal y constitucional señalan que en caso que no se apruebe una ley de financiamiento por el Congreso, pues lo que hay es que reducir los gastos, no decretar una emergencia económica. Entonces, lo que habría que mirar es dónde están los hechos sobrevinientes o cuál es la calamidad pública que estamos tratando de resolver. Y yo difícilmente lo veo. Obviamente no he leído el decreto de declaratoria, pero habría que revisar cuáles son esas causas que está señalando el gobierno para decretar la emergencia económica. Eso que usted señala, doctor Linares, me parece muy importante porque lo comentábamos más temprano con Gustavo. Los 23 billones de pesos en esa operación, por cierto, muy opaca del Ministerio de Hacienda, sin explicar quién fue el comprador, ni qué comisión se pagó, ni por qué uno solo. Y es cierto, ¿para qué necesitan esa emergencia económica si ya le entraron al gobierno los 23 billones de pesos? Como usted dice, hay muchos economistas, incluyendo algunos que trabajaron en este gobierno, que opinan que después de eso, esto del fin de semana y del decreto es absolutamente innecesario. A menos que usted tenga los gastos electorales. Claro, a menos de que usted tenga otras cosas, pero ese es un argumento que deberían también presentar los que creen que el decreto hay que tumbarlo, ¿no es verdad? Sí, yo creo que pues la situación fiscal no es la mejor, pero digamos, esa operación del viernes, que para mí sí fue sobreviniente, me hace pensar que hay que mirar el tema fiscal de una manera, digamos, más amplia. Ahora, dicen que se necesitan 100 billones para este año. Me imagino que esos 23 billones son parte de los 100 billones que se necesitan, pero lo que debe determinar la Corte en últimas es cuál es el hecho sobreviniente o los hechos sobrevinientes que generan esta emergencia económica, o cuál es la calamidad pública que genera esta emergencia económica. Yo creo que la Corte lo que va a hacer es limitar su análisis al artículo 215 de la Constitución y a la jurisprudencia existente en la materia, y seguramente tomará una decisión, para muchos puede ser tardía, pero obviamente hay que respetar los tiempos de la Corte y el proceso constitucional donde se incluye un concepto del Procurador General de la Nación. Pero en estados de emergencia los términos se reducen en una tercera parte. Yo creería que la Corte podría, mientras estudia la constitucionalidad del decreto de declaratoria, podría suspender sus efectos utilizando esa nueva facultad que tiene. Magistrado Linares, una última pregunta de Vanessa en términos muy puntuales del procedimiento, de la técnica, de cómo funciona esto, Vanessa. De tiempos, Gustavo, digamos, ¿hasta cuándo tiene tiempo la Corte para citar? Yo creería, por las declaraciones que le he oído al doctor Ibáñez, que va a citar apenas llegue el decreto a la Corte, por lo menos para repartírselo al magistrado que le toca ese chicharrón. Los tiempos son inmediatos, yo diría que la citación es inmediata. Yo siempre he dicho que la Constitución no se puede ir de vacaciones, entonces citación inmediata, y después apenas entren de la vacancia judicial hacia el 10 de enero o el 13 de enero, porque creo que ese es un puente, proceder inmediatamente a determinar si aplica o no aplica, en este caso concreto, la facultad de suspender la declaratoria de emergencia económica y sus efectos, porque el tema es que yo creo que los decretos tributarios
en caso de que se decrete la emergencia económica, tendrían que salir antes del 31 de diciembre, porque están impuestos al patrimonio que se calcularía con base en los activos y pasivos a 31 de diciembre de este año, el 25. Entonces los decretos tendrían que salir para que surtan efectos el año entrante, antes del 31 de diciembre de este año. Magistrado, ex magistrado Alejandro Linares, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto, Gustavo, y muchas saludes.